Hola a todos, nos encontramos aquí en Santa María la Antigua. No sé si la conocéis, es una vieja iglesia de Carabanchel, bastante desconocida, me imagino, para la mayoría de vosotros, ¿no? Esta iglesia pues resulta ser, dentro de lo que hoy es Madrid, pues la edificación más antigua que existe, ¿no? Aparentemente, pues esta iglesia se construyó aproximadamente a finales del siglo XI del siglo XII o de principios del siglo XIII, ¿no? Y con anterioridad existía aquí una ermita. Esta ermita estaba bajo la advocación de María Magdalena y era famosa, bueno, se hizo famosa porque precisamente la leyenda dice que San Isidro pues venía aquí a orar, ¿no? Porque él vivió en lo que hoy es Carabanchel Bajo. De hecho, esta iglesia pues era el lugar, bueno, que la parroquia, por un tiempo, de lo que fue el antiguo Carabanchel, que es una población que es bastante antigua, ¿no? En el siglo XV fue cuando Carabanchel se dividió pues un poco en la zona baja y la zona alta, y las parroquias pues se ubicaron en otros lugares, en San Sebastián, por ejemplo, en Carabanchel Bajo, mientras que la iglesia pues quedó convertida en una simple ermita, ¿no? Y pasó a llamarse Iglesia de Santa María la Antigua, siendo antes de María Magdalena. Al oeste de esta iglesia pues queda Aluche, y hacia el sur, hacia donde estoy señalando con el dedo, está el lugar donde se hallaba la antigua prisión de Carabanchel. Pero vamos a ver un poco cómo es esta iglesia, ¿vale? Bien, como veis, pues se trata de una iglesia muy sencilla, no me sale la torre completa, ahora voy a mostrárosla. Es una iglesia de estilo románico mudéjar, realizada en mampostería y ladrillo, obras típicas de Madrid. Y vamos a ver un poco la puerta de entrada, que es la puerta sur. Vamos a ver la puerta de entrada. Lo que tenéis aquí es un arco de medio punto. Esos arcos semicirculares son arcos de medio punto, típicos del románico, y una serie de pequeños arcos, como veis, ¿no? Que en la parte central uno de ellos tiene una serie de lóbulos. Eso es de influencia islámica, ¿no? Otros detalles de la iglesia, bueno, son este contrafuerte, por ejemplo, que yo creo que, por lo que tengo entendido, es bastante posterior, aunque es muy típico del románico. La capillita, esta especie de saliente que está aquí, la capillita de aquí en realidad es donde se alberga el pozo o del milagro o bueno, no estoy seguro, aquí creo que no se trata de un milagro, sino simplemente del pozo donde San Isidro le daba de beber a sus bueyes cuando él venía a rezar a finales del siglo XII. Este lado es donde está la cabecera de la iglesia, está el ábside, es el ábside, y lo que tenéis aquí, digamos que es el único elemento decorativo. Vamos a alejarnos un poco para que lo veáis mejor. El ábside semicircular, típico del románico, tiene este único elemento decorativo que, bueno, es una saetera en realidad, una aguja también se le llama. Eran utilizadas en los castillos, por ejemplo, para lanzar flechas, etcétera, pero aquí, bueno, simplemente es una rendija para que entre luz. Y está enmarcada en un arco de tipo califal, o sea, islámico, ¿no? Arriba, pues lo que tenemos, esos salientes ahí hechos con ladrillo, pues también son un poco para adornar, ¿no? Están ahí en lugar de lo que en el románico eran los canecillos, que eran unas figuritas que se colocaban en ese lugar, pues por lo general de temas bastante variados, ¿no? Bien, la iglesia en general es pequeña, creo que tiene unos 12 metros en el interior, y es de tipo basilical, o sea, una planta basilical rectangular.
Bien, lo que tenéis ahí, bueno, el campanario, la parte inferior es maciza y la superior, no sé si exactamente desde la mitad, es hueca. Las campanas son de principios del siglo XX, tengo entendido, finales del XIX, y las aberturas, las ventanas que se abren, pues tienen unos falsos arcos realizados con aproximación de hiladas de ladrillo. En este caso, bueno, pues tenemos que, bueno, que también es una estructura pues muy típicamente mudéjar, ¿no? Volviendo al pórtico, si veis aquí esa especie de, bueno, estas estructuras, os las voy a señalar, estas estructuras que tenéis aquí son de tipo románico, se llaman jambas, ¿no? Teóricamente aquí iría el capitel de una columna, y el marco cuadrado que marca a todo el arco es totalmente de tipo mudéjar, o sea, es una herencia islámica, eso se llama alfiz, y en el románico no existe, o sea, es una combinación de ambos estilos. Aquí vamos a ver entonces la plaquita que hay en remembranza de San Isidro. A ver si se ve. Bueno, aquí estuvo la iglesia de Santa María Magdalena, a la que venía a rezar San Isidro cuando trabajaba en el campo, y en ella tuvo lugar el milagro del lobo. Bueno, el milagro del lobo, pues os lo voy a contar ahora. Bien, la historia del lobo y del milagro del lobo, pues tiene que ver con, bueno, uno de esos milagros de San Isidro atribuidos a él. San Isidro venía a rezar a la ermita. En aquel momento, claro, no era una ermita, sino que era probablemente una iglesia parroquial, ya que aquí había una población. Y bueno, dejó el burrito atado afuera y se puso a rezar, ¿no? Cosas habituales en él. Y bueno, llegaron unos niños diciéndole que había un lobo afuera que se le iba a comer el burro. Y bueno, él le dijo a los niños que bueno, que Dios proveería, ¿no? La verdad es que siguió rezando y bueno, finalmente cuando salió de la iglesia resulta que el lobo estaba muerto, ¿no? No sabemos si fue el milagro de que el burro lo coceó o si le dio un infarto al lobo, bueno, en fin. El caso es que, bueno, aparte de eso, en la iglesia, pues, como yo dije, hay una parte que es una especie de pequeño recinto donde está el pozo donde le daba de beber a sus bueyes San Isidro, ¿no? Y que luego pues se le añadió, estaba al lado de la iglesia y se le añadió pues esta estructura que no formaba parte de la iglesia original. Esta es un poco la historia de esta iglesia, que resulta ser la más vieja de la Comunidad de Madrid, al parecer, ¿no? Y bueno, ya sabemos que existía una parroquia aquí desde tiempos muy antiguos, y antes de esta parroquia también se supone que existía una población, pues quizá andalusí o quizá visigoda, ¿no? Pero en el siglo II, III, en la época romana, aquí existía en este mismo lugar una villa de algún gran terrateniente, ¿no? Creo que hay algunos restos, no sé si de los mosaicos concretamente, en el Museo de San Isidro. Bueno, esta es la pequeña historia de hoy, espero que os haya gustado. Hasta luego.